Resulta que hace muchos años había un programa, creo que era en Teis Sport, todos lo conocen a Gonzalo Bonadeo, tal vez el argentino y uno de los periodistas que más sabe de deportes del mundo, de todos los deportes, y desde la Asociación de Físico-Culturismo, Livio Ferrari, que era parte de la asociación, fue a entrevistarse con Bonadeo para ofrecerle de traer un culturista y hablar sobre culturismo en su programa de televisión, en TIC Sport, que hablaban de todo tipo de deporte. ¿Sabes lo que le contestó el gordo Bonadeo, que ahora no es tan gordo? Le dijo, mira, acá no vamos a poder poner culturismo. ¿Sabe por qué? Porque el culturismo es un deporte de grasa. Comenzamos con la primera pregunta en esta sección que hemos denominado alguna vez, que casi nos olvidamos del nombre, ¿no? Pero se llama Su pregunta no molesta, donde contesto las interesantísimas preguntas que ustedes me hacen. Antes de contestar la primera pregunta, que veo que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la química, si bien este canal no se concentra en la química es una pequeña parte de lo que es el culturismo integral, que está basado en el entrenamiento, en la nutrición y en algunos casos, ¿por qué no? En muchos casos en la química. Le voy a pedir que no se olviden de dar un like para que el algoritmo de YouTube muestre el video a la mayor cantidad de personas y que seamos cada vez más, que se suscriban. Ya somos más de 41.000 suscriptores, algún día seremos 50.000 y algún día 100.000, ¿por qué no? Y te dan la placa esa, ¿no? Por ahora la voy a hacer con un fibrón, la voy a pegar por ahí atrás. Bien, gracias por el like, gracias por suscribirse. Y la pregunta es la siguiente. Cristian Moreno 8545. Hola Simón, te doy un pantallazo rápido. Tengo 28 años, muy joven, mido 1,93, muy alto y peso 120 kilos. Buen peso, depende de la cantidad de grasas que tenga. Hace como 7 años que entreno. Bien, empezaste a una edad justa y me gustaría hacer un primer ciclo. ¿Qué me recomendás más o menos? Mirá, Cristian, yo como siempre digo, yo no puedo recomendar un ciclo absolutamente a nadie, porque yo tendría que sentarme con vos y saber mucho, mucho más de vos, más allá de este pantallazo rápido que vos me estás dando, que está muy bien, eh, con tus características un poco especiales, un poco difíciles, si estamos pensando en el culturismo competitivo. 1,93 m, 120 kilos para la vida diaria, la verdad que es una altura y un peso espectacular, sobre todo si tienes poca grasa. En cuanto a lo que te recomiendo es que evalúes bien si vale la pena que realices un ciclo. Si no vas a competir, sobre todo, si vas a competir, obviamente, no te voy a mentir, vas a tener que hacer más de un ciclo, pero lo importante acá es que te concentres en tu entrenamiento, como siempre digo, con entrenamiento, nutrición y entorno anabólico. Ahora, más allá de eso, ¿qué te recomiendo? No te voy a hablar ni de tipos de químicos ni de dosis. Lo que te voy a recomendar, esto es muy general y esto va para todo el mundo y sobre todo en los primeros ciclos, ¿no? Trata de usar la menor cantidad de químicos, de anabólicos esteroides posible, la menor cantidad. Te voy a tirar lo que yo haría si fueras vos. Yo empezaría con un decanato de nandrolona o un enantato o tal vez sustanón 250, que son 4 testosterona, una aplicación 200-250 miligramos por semana, teniendo en cuenta que hace 7 años que entrenás y que pesás 120 kilos, y nada más que eso, durante unas 10 semanas. Y que sobre todo cuando cortes, que tengas un descanso mínimo de 4 meses, tal vez 5 meses para comenzar el próximo ciclo. Si no te quedes, hay gente que no le gusta pincharse o le tiene miedo a las agujas, 10 o 20 miligramos de estanosolol
u oxandrolona. Muchos te van a decir, no, boludo, pesás 120 kilos, metete 1 gramo, 2 gramos. No le hagas caso, ¿eh? Porque ¿cuál es la idea? Que vos vayas logrando los mayores resultados con la menor cantidad de químicos. Y no es solamente una cuestión de salud, sino es una cuestión de rendimiento, porque más allá de que con lo que uses ahora, así sean los 20 miligramos de estanosolol o de oxandrolona o los 200 miligramos de testosterona semanales, más allá de que probablemente aumente 7 u 8 kilos, la idea es que dentro de 10 años, con esa altura, estés pesando 130 kilos, pero en una excelente condición física. No que tengas una ganancia muy grande ahora por usar un montón de química y después, repito, más allá de los problemas que podés llegar a tener de salud, por los efectos colaterales que tienen los anabólicos esteroides, lo interesante es que esto sea muy progresivo y que vos puedas afianzar las ganancias que tengas, repito, usando la menor cantidad de químicos posibles y sobre todo teniendo largos descansos entre ciclos. Ese es el único consejo que te puedo dar por ahora con respecto a una primera experiencia con el uso de químicos. Esa sería la respuesta, faltándome un montón uy, me picó un mosquito, loco. ¿Qué hijo de puta con el frío que hacen? Estos mosquitos están preparados para el invierno. Uy, en el tobillo entonces, encima. Ay, la concha de la lora. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta de las interesantísimas que tenemos. Sí, señoras y señores, se viene Fitness King San Pedro próximamente, un Fitness King de la concha de la lora, 24 horas y con muchas sorpresas. Muchas sorpresas como sala de pose, sala de streaming y un montón de cosas más. Ya vas a ver. Si estás en San Pedro y zona de influencia, yo estoy seguro que gente de los alrededores de San Pedro va a ir a Fitness King cuando esté abierto. 24 horas abierto también, como todos los Fitness King. Bueno, y hablando de Fitness King, justamente Nacho Dobrito dice que el jueves pudo conocer la sede de Palermo, que vienen más mejora, la próxima semana o en 2 semanas empiezan a entrar más máquinas, es de Puerto Madryn, así que un saludo para toda la gente de Puerto Madryn y qué bueno que te... Dice, bueno, hablando de las máquinas, ¿qué pasó con las máquinas que habían puesto hace 2 semanas en la sede de la Valle y las sacaron? Las cambiamos porque las máquinas no todas me convencían. La verdad, sinceramente, si las probaron, había algunas que estaban bien y las otras no tanto. Entonces, si quiero hacer una mejora en el gimnasio, justamente quiero hacer una mejora. Y si bien muchas máquinas lo que es Cabildo, lo que es Barraca, son máquinas todas nuevas, si bien tanto Abasto como Fineskin, no sé, creo que hay 120 o 130 máquinas, habíamos contado, en Palermo, ¿no? Son todas máquinas que la gente las quiere, andan. Algunas tienen 10, 15, 20, 25 años, pero tampoco es cambiar por cambiar. Y vinieron algunas máquinas que no tienen una muy buena biomecánica, estaban muy facheras, muy lindas, pero se fueron cambiando y ahora van a entrar otras máquinas que yo considero que son mejores. Esa es la razón de que entraron y se fueron, ¿no? ¿Cuánto medís y cuánto pesás? Bueno, estoy alrededor del 1,80 m. Siempre medí entre 1,80 y 1,83 m. Esto es muy interesante. Vi un video hace poco, creo que era en un vivo de Jordi Wild, que hablaban de la altura, o uno de estos videos de españoles que hablaban sobre la estatura, ¿no? Y esto me pasó durante muchos años. Ahora ya ni me mido, me tendría que medir porque si voy a competir en Classic Physique, creo que voy a ir a culturismo directamente. Esto me pasaba, y quiero que hagan la prueba, cuando recién me levantaba, tengo 1 centímetro ahí en una columna. En una columna tengo 1 centímetro para medirme. Cuando recién me levantaba estaba clavado en 1,83 m. Y después cuando me iba a dormir, 1,81 m. O sea que perdés entre 1 y 2 centímetros. Sí o sí durante el día. O sea, mido 1,80, 1,81, ponele. Y peso, la última vez que me pesé, hace un mes, pesó 102 kilos. Estaba pesando 102 kilos.
He pesado al máximo 118 kilos, no se lo recomiendo a nadie. Y con respecto a eso, voy a aprovechar a contarles algo que me llamó poderosamente la atención. A mí, yo la verdad, muchachos, esto se lo digo con sinceridad, yo a esta altura de las redes sociales, de la sociedad y el mundo, la verdad que ya no me sorprende para nada las pelotudeces que ponen youtubers, y no estoy hablando de influencers jóvenes de 18, 19, 20 años, de cualquier edad. Y resulta que me aparece un short de el viejo este payaso que una vez me criticó, Iron John, creo que se llama, un viejo que, bueno, él dice que es natural, que obviamente le creo porque mi abuelo cuando tenía esa edad tenía mejor lomo sin haber tocado nunca un fierro. Y puso un video de Pradel, que Pradel está gigante, pesando como 130, 140 kilos, y lo criticó, el viejo este lo criticó a Pradel, dice, miren cómo está, este muchacho se va a morir en cualquier momento, no puede respirar, tiene problemas para hablar, fíjense cómo habla, esto por los esteroides, la cantidad de cosas que se meten, bla, bla, bla. Está bien, el viejo es un payaso y quiere llamar un poco la atención, pero cuando voy a los comentarios, a mí me gusta leer los comentarios, todos los comentarios lo mataron a Pradel. Este muchacho está loco, que pare un poco, a dónde quiere llegar, no vale la pena sacrificar la vida por clasificar para el Olimpia, es una locura, ojalá que Dios lo cuide. Ya lo están despidiendo como si ya se va a morir. Yo me puse a pensar, si vos sos un atleta de élite, que vos estás por clasificar para la Olimpia y él tiene la genética para clasificar en la Olimpia, ¿qué tendría que hacer? Cuidarse la salud y cuidar. Yo no aumentaría tanto de peso de todos modos, pero tampoco estaría mucho más liviano, tal vez 5 o 6 kilos menos. Entonces, si vos sos un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, un ciclista que va a correr el Tour de Francia, ¿vos te crees que un ciclista que corre el Tour de Francia o el Giro de Italia o la Vuelta de España, vos te crees que el tipo va con mucho cuidado con los entrenamientos porque puede haber un problema para la salud? Y así pasa en todos los deportes de alto rendimiento y en el culturismo también. Pradels, para llegar al Olimpia, tiene que llegar a un peso mucho mayor de lo normal, porque decían, esto es lo mismo que la obesidad, no es saludable. Sí, tenés razón, no es saludable, porque tenés 50 kilos sobre tu estatura, no es saludable. Pero esos son los parámetros para competir en una Olimpia. Entonces, tenés dos opciones. O jugás el juego que tenés que jugar, corriendo los riesgos que él obviamente sabe que tiene que correr, o si no, no aumentás los 140 kilos, te mantenés en 110 kilos, más saludable, vas a respirar probablemente un poquito mejor. Lo cuestionaban cómo hablaba, que no, para mí habla igual que siempre, no es un locutor de radio tampoco, su forma de hablar, cada uno habla como habla, pero hasta eso le criticaban de cómo hablaba. Teóricamente todos los problemas son por los esteroides y el mal uso de la química. Entonces, tener la opción de hacer el juego que vos estás jugando, que todos los culturistas soñamos, yo no lo pude hacer porque yo no tengo la genética, no la tuve ni tengo la genética para estar a ese nivel, pero él que tiene la fortuna de tener la genética, está jugando su juego. Él sabe cuáles son los riesgos, él asume los riesgos, entonces vos no podés estar criticando, y no hablo del viejo payaso este que hizo el video, de todos los comentarios, y les voy a decir, y con esto termino, yo les aseguro que toda esta gente que comentaba, que le decía que en cualquier momento se iba a morir, que era un abuso, que era un exceso, están deseando que le pase algo. Si le llega a pasar algo a Pradel, yo le aseguro que muchos van a estar muy felices. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo hay mucha envidia con respecto a eso y mucha ignorancia. Porque termino con esto. Si vos vas a competir en un deporte que es extremo, como es el culturismo, como es el ciclismo, como es el atletismo, como es el triatlón, como es la natación, como hay un montón de deportes que son extremos, tenés que tomar ciertos riesgos. Y vos tenés que hacer, creo yo, lo que vos consideres que te haga bien, más allá de la salud, a tu espíritu, a tu mente, a tu alma. Después, cuando vos evaluás los riesgos y, ahora sí, con esto cierro, mencionando estos casos que ya le dieron la sentencia de muerte por el exceso de peso, tenemos cientos de casos de grandes culturistas como Lee Priest, Elson Bati,
Dorian Yates y Coleman, que también pesaban 140, 150 kilos. Y bueno, sacando el Zombati, que falleció por un virus, no por un exceso de peso, la gran mayoría de todos estos atletas están vivos y tienen una vida razonablemente normal. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace una crítica, sobre todo cuando lo hace desde la ignorancia. Eso con respecto a lo de Pradel. Y como dice Deplot, todos los fracasados ansían que se mueran culturistas, boxeadores, etcétera. Claro, lo mismo un boxeador. Y vamos también a los riesgos. Lo mismo cuando hablamos de un boxeador. No, boludo, pero ¿cómo? ¿Cómo el tipo se expone? ¿Qué? Está loco, está loco. Mirá lo que está haciendo, se están cagando a trompadas, lo puede matar, se puede morir. Un peso pesado que tiene una pelea por un campeonato mundial y probablemente te puedan golpear fuerte. Maravilla Martínez, que no es un peso pesado, él en un video hace poco contó toda la cantidad, tiene como 70 puntos acá, 40 puntos en el labio, está roto por todos lados, pero son los riesgos que asumió para el deporte que él amaba o ama, el boxeo. Asumió los riesgos, tuvo algunas consecuencias, afortunadamente todavía está entre nosotros y ojalá que siga por muchos años más, pero vos te estás exponiendo a que te pase algo. Entonces, como dice Deplot, todos los fracasados ansían que mueran culturistas, boxeadores, ciclistas y todos los exitosos. Y siempre la excusa que van a tener es el abuso de química, el abuso de comida, el abuso de entrenamiento. Y va a tener una vida de mierda por arriesgarte a ser el mejor o uno de los mejores en lo tuyo. La gente es muy envidiosa, pero también es muy ignorante. Así es Deplot. En fin, me llamó mucho la cantidad de los comentarios negativos, ¿no? Más que el viejo payaso que creo que se llama... Bueno. Por ejemplo, muy buen ejemplo, el que da Emma Fernández. Fíjate vos, y en el fútbol, que el fútbol, decir, ¿qué riesgo puede tener? Emma Fernández, 63, nos acota. Batistuta no puede caminar por las patadas en los tobillos. Batistuta hace unos años contó el sufrimiento. Él decía que casi que prefería que le corten los pies porque era insoportable los dolores que tenía por los golpes que recibió y también por una cuestión genética. Se ve que no estaban preparados genéticamente esos tobillos tanto para jugar al fútbol, para correr y para recibir las patadas. Hay otros que no le pasa absolutamente nada. Pero ¿qué le va a cuestionar a Batistuta? Le va a decir, che, te hubieras quedado en Reconquista o en Avellaneda, no sé si de Avellaneda a Santa Fe o de Reconquista, te hubieras quedado trabajando con tu viejo en vez de ser una de las leyendas del fútbol argentino. Bueno, por eso hay que poner todo en la balanza. Obviamente que a Batistuta no lo van a criticar. ¿Por qué? Y te voy a nombrar el caso de Batistuta. Batistuta tiene este problema, repito, él dijo, en un momento quería que me corten los pies porque era insoportable lo que tuve que sufrir. Pero bueno, nadie va a cuestionar, viste Batistuta, ¿para qué se mete? Si sabía que estaba sufriendo, ¿para qué sigue jugando? Los riesgos del fútbol, debería haber largado todo. No, nadie lo va a cuestionar. Ahora, cuando viene un Coleman que se rompió por no sé si por un exceso, tal vez, o no, en el entrenamiento todo el mundo, vale la pena, 8 Mister Olimpia para estar inválido y con muletas. Al culturista siempre todo el mundo lo va a criticar, al futbolista jamás. Así que simplemente antes de criticar hay que reflexionar y gente, la envidia déjenla en casa porque muchas veces se nota y se nota demasiado. Dice, ¿es cierto, Simón, que te ofrecieron hacer una porno? No, varias porno. Me acuerdo, justamente estaba contando la historia hace 2 días, antes de ayer, lo estaba contando, justamente se lo estaba contando a dos amigas que me preguntaban por el tema de las porno. Estábamos hablando, tengo un par de compañeros, uno es Rocco, a que le mando un abrazo, que hizo Las Colegialas se divierten, y estábamos recordando esos íconos de la pornografía nacional de Midland, como los Pinjapiedras,
yo me acuerdo, conocí a uno de los actores de los Pinjapiedra, que era Pedro Pinjapiedra, y tenía un loro que le decía, cornudo, cornudo. Bueno, y estaba Pablo, que le metía los cuernos, y bla, bla, bla. Una bizarreada total. Y después estaban las tortugas pinjas, que también eran como unas tortugas, bueno, y garchaban una porno, esas cosas que solamente en Argentina pueden suceder. Y ahora no te estoy esquivando la pregunta, te voy a comentar. Salí un par de veces con una chica muy, muy bonita, salimos ocasionalmente, y en una me dice, escuchame Simón, vos sabés que me ofrecieron para hacer una película porno. Bueno, mirá, le digo, la verdad, fíjate, si te sirve la plata, pero ten en cuenta que eso va a quedar para siempre. Si te importa, vas a quedar escrachada. Yo no haría, le digo, una película porno. No, me dice, pero yo la quiero hacer en la película, pero si la hago con vos. No, le digo yo ni por toda la plata del mundo. Sobre todo, no es, a ver, a mí me chupa un huevo. Yo he estado en boliches, bailando boliche en Golden. Yo formé parte de la primer troupe del viejo Golden de los 80 cuando estaba en calle Santa Fe, exclusivo para mujeres. Laburé en boliches gay en todo el mundo y revoleaba la chota para todos lados y nunca me importó. Pero ¿qué pasa? Mi hija, que ahora hace poco, el April Fools, el 1 de abril, cumplió años. Le mando un beso, obviamente que no ve esto, no creo que le interese demasiado todo esto. Le mando un beso muy grande a Martina, que fue el cumpleaños el 1 de abril, justamente el Día de los Inocentes para los americanos. Eh, bueno, mi hija en ese momento era muy chica, iba a la primaria, estaba en la primaria, después pasaba a la secundaria, y vos viste cómo son, sobre todo en Santa Fe, que son todos muy culo roto, y si yo llegaba a aparecer en una porno, o una foto en pelotas, nunca hice fotos en bolas tampoco, quiero aclarar, eso también que alguna vez me preguntaron, no hubiera estado bueno porque simplemente, fíjate qué hijos de puta que son, y en Santa Fe son muy culo rotos también. Creo que en todos el argentino en general es culo roto. En esa época, me acuerdo que viene un día mi ex, había hablado con ella, la nena era chiquita, tenía 10 11 años, vino llorando porque en el colegio le habían dicho, los padres de una amiga le habían dicho que yo hacía show desnudo, bla, 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 bla. Bueno, la que era novia mía en aquel momento le explicó, estuvo muy bien, le digo, no, no, Martina, le dice, mirá, les cuento, tu papá hace un show, es como un teatro, un show, se lo explicó como lo puede entender un niño. Y bueno, más o menos lo entendió, pero el bullying que puede tener, imagínate si hago una porno. Es terrible, la gente es muy hija de puta, ¿no? Y afortunadamente eso quedó bien. Pasó bien esa etapa cuando esta gente, estos hijos de puta, le mandaban a decir a los hijos que le digan que el papá hacía show desnudo y todo eso, que parece una boludez, pero para un niño, una niña de 10 11 años, que le digan que el padre hace eso, no está bueno. Fíjate qué hijos de puta. Bueno, no te estoy evitando la pregunta. Viene esta chica y me dice, bueno, mirá, quiero hacer la película, pero la quiero hacer con vos. Yo hablé creo que era Midland también. Y no, le digo, conmigo no va a hacer nada porque yo nunca voy a hacer una película porno. Así que sí, más de una vez me ofrecieron para hacer películas porno. Pero la verdad que, a ver, qué sé yo, si por ahí hubiera habido en ese momento, ahora no lo haría, obviamente, por muchas cuestiones, por otras cuestiones, ¿no? No estaría tan buena la película porno que podría hacer hoy con la que hubiera hecho cuando tenía 25 30 años. Acá están recordando a las tortugas pinjas, por ejemplo, ¿no? Pero si en ese momento me dicen, bueno, mira, vas a hacer una película porno y te vamos a pagar $200.000, sobre todo en esa época que no tenía un mango, y probablemente capaz que era un poquito más tentador. Pero yo creo que le pagaban a las minas, a los chabones le pagaban $200, $300. Yo creo que muchos iban gratis para ponerla. Y a las minas le pagaban $1.500, y se la marchaban entre 3 o 4, y dale, dale, ¿viste? Y bueno, y hay gente que no le importa y está bien. A mí, ya les explico cuál era mi razón moral. Era por mi familia,
por mi hija, por las pelotudeces, por conocer la sociedad. Hay gente que le chupa un huevo, hace las porno y bien, y que lo hagan y está todo bien. Eso yo no soy nadie para jugarlo y nadie es nadie para jugar a nadie, ¿no? Eh, sí, no. Mirá, como dice Ariel, dice, no es un mundo muy jodido también, ¿no? Más allá de eso. Pero bueno, yo no lo hice y tampoco voy a juzgar a la gente que lo hizo. Bueno, vamos a hablar de culturismo porque creo que nos fuimos un poco por las ramas. Acá están opinando sobre la película. La película fue editada en el 89. No sé, eran muy buenas esas películas. No las vi. Vi un pedazo de las tortugas de los Piedra, la vi porque era un conocido mío que la hacía y me caí mucho de risa por la bizarreada. Hablemos de culturismo, fitness. Yo puedo hablar de cualquier cosa igual, ¿eh? Yo no tengo problema. Hasta de política. Después me putean, pero bueno, ese es otro tema. Mm, una próxima pregunta. Vamos. Mientras. Powerlifting no. Mirá, vos sabés que yo de powerlifting cero. Marian, mi ex, es una fanática, le encanta, incluso tiene hace un par de años, algunos años, tiene un récord sudamericano, creo, de sentadilla junior de powerlifting. Marian sabe un montón de powerlifting, es impresionante. Ella compitió acá, estuvo entrenando un año con Ezequiel Costa, uno de los mejores entrenadores de Sudamérica, a quien le mando un saludo, pero yo no, me gusta, ¿no? Ver, siempre me aparece, obviamente, al estar en el culturismo, algo veo del powerlifting, pero nunca me sedujo. En un momento me gustó mover mucho peso, como nos pasó a todos los que hacemos culturismo, y yo era un tipo fuerte por naturaleza, porque siendo una paloma de 70 kilos, yo me acuerdo que a los 2 meses ya podía hacer un pre de banca con 100 kilos, pesando 74, 75 kilos. O sea que debo ser medianamente fuerte, tengo las articulaciones bastante buenas. De hecho, no tengo ninguna lesión. Después de 40 años de mover, he entrenado muy, pero muy pesado. Casi más de lo recomendado y afortunadamente no me quedaron secuelas. Pero es un deporte que respeto como todos los deportes, pero que no es lo mío, no me termina de. No me engancha. Si vamos a otros deportes que me gustan, a mí me gusta mucho el básquet o el boxeo, por ejemplo. Pero tengo muchos amigos powerlifter y muy buenos, ¿no? Y es admirable las cosas es admirable ese mundo que hay, porque a mí me llama mucho la atención lo que es el powerlifting, que son, siendo 3 movimientos solamente, todo lo que hay alrededor, la preparación, porque la gente es muy boluda. Como critican el culturismo, que dicen, pero ¿qué? Eso no es deporte, esos son cinco tipos haciendo fuerza arriba de un escenario. No tienen ni la más puta idea de lo que es el concepto de deporte, el concepto de disciplina que es el culturismo, porque son ignorantes y son envidiosos. Y lo mismo pasa por el powerlifting. Dice, pero hacer fuerza. No, hay años y años y años de preparación, de entrenamiento, condiciones genéticas, a veces para mover 1 kilo más después de 6 meses de cuando está llegando a un límite, ¿no? Y bueno, y debe ser apasionante, como todos los deportes. Pero la gente es muy guacha, por ejemplo, cuando me dicen a mí que el powerlifting son un boludo haciendo fuerza, o el culturismo son 5 boludos que están posando y haciendo poses arriba de un escenario, es lo mismo que yo te diga, ¿y el fútbol qué es? El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Es exactamente el mismo ejemplo. Respeto mucho el fútbol, el deporte que más me gusta, el deporte que más me gusta es el básquetbol, y el que no entiende el culturismo, el que no entiende el powerlifting, simplemente le está faltando un golpe de horno para lograr comprender algo que jamás, más allá de esto, ¿no? Jamás estas personas critican
a estos deportes o a cualquier deporte, generalmente son gente que no tienen la voluntad ni siquiera para ponerse un short y una remera y salir a correr al Rosedal y darse 4 o 5 vueltas al Rosedal. Esos son los que critican. Eh, ¿Qué opinás? Me han hecho esta pregunta, es interesante y probablemente no, perdón, pero si no es por el aire acondicionado, es por el cambio de tiempo. Escuchá, te contesto esta pregunta que es interesante. La hace Agus Weigand. ¿Qué opinás, gente hace CrossFit? ¿Cómo los considerás? Mirá, con el CrossFit pasa algo muy interesante. Todo el mundo critican a los crossfiteros. El que no es muy grosso dice anda a hacer CrossFit. Y está, como critican mucho al culturismo, con mucha ignorancia y con mucha envidia, yo creo que también se critica mucho al crossfitero, a la persona que hace CrossFit. Pero ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente, yo obviamente de CrossFit no entiendo demasiado, algo entiendo, pero muy poquito, obviamente, como se darán cuenta, no es lo mío, pero entiendo cómo funciona el CrossFit. Saquemos esa etapa de furor donde todo el mundo hacía CrossFit y hacía cualquier cosa y se rompieron y entre comillas pasó la moda, la popularidad. Pero el CrossFit a nivel competitivo es interesantísimo. Lo que pasa es que la gente no entiende cómo funciona realmente el CrossFit, tanto el entrenamiento como la competencia. No saben que hay un WOD, el Work of the Day, que cuando hay una competencia vos tenés que estar preparado para tener un rendimiento tanto en fuerza o en destreza. Es muy interesante el CrossFit. El CrossFit de competición. ¿Cuál es el problema? No es para todo el mundo, como el culturismo. El culturismo no es para todo el mundo. Si no, vos no tenés unas buenas clavículas, una cintura pequeña, buenas inserciones musculares y una capacidad para ganar músculo, podés tener un buen físico, pero bueno, podés competir. O podés competir, pero vas a perder un montón de tiempo y un montón de plata en algo que no te va a llevar a nada. Y en el CrossFit pasa exactamente lo mismo. Hay gente que está preparada para competir en CrossFit, para ser un campeón tal vez, o ser un atleta destacado en el CrossFit, pero no es para todo el mundo. Como no estamos todos preparados para el CrossFit, como no todos estamos preparados para el atletismo o para el boxeo, tampoco todos estamos preparados para el culturismo. Entonces hay que diferenciar lo que es el CrossFit verdadero, practicado por gente que sabe, con condiciones, con esas grandes competencias que se hacen, con el boludo que de repente se cree que es crossfitero porque vio una propaganda que iban con una camioneta, descargaban las barras y las pesas y iban a la montaña y hacían ejercicios de CrossFit. Hay que separar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque si no vamos a caer en el mismo error de mucha gente que critica el culturismo sin saber lo que realmente es el culturismo. El culturismo tiene cosas muy importantes y el CrossFit también tiene cosas muy importantes. O sea que yo creo que para aquellos que les gusta el CrossFit y tienen las condiciones para desarrollar, no te voy a decir a nivel altamente competitivo, sino para realizar lo que es para nosotros ir a una rutina o para ellos el WOD, creo que es un deporte muy interesante que otra vez, por un montón de razones, no es el mío, pero que creo que es un deporte muy, muy interesante, tan interesante como puede ser el culturismo, con el powerlifting, como también puede ser el fútbol. Eso es lo que yo pienso del CrossFit. Voy a descartar esto y vamos a invitar a esta gente que siga conectada. Yo no quiero dejar a nadie afuera con todo esto. Así sigo contestando las interesantísimas preguntas que ustedes me están haciendo, que veo que están, por ejemplo, ahí el Fox Zero. Al Fox Zero lo conozco, ¿no? Es un profesor de Fitness King, que siempre digo que como profesor es un excelente fotógrafo. Te digo que de todos los profesores de Fitness King que he conocido, que fueron decenas, si no cientos, el Fox Zero es el mejor fotógrafo de todos los profesores. Muy buen fotógrafo, muy buen filmmaker. Bueno, y el Fox Zero dice lo siguiente, ¿no?
Para vos, Simón, yo, ¿debería seguir el Estado pagando a los atletas olímpicos? ¿Debería ser recortado y que cada atleta se pague su torneo? Bueno, vos fíjate, qué buena pregunta. Fox, dentro de todas las pelotudeces que me pregunta, esta es una muy buena pregunta. Qué buena pregunta que hiciste, Fox Cero. Escuchá, fíjate vos la diferencia que hay entre un deportista y una lacra de estas que tenemos, estos comunistas, estos zurdos que tenemos en las universidades, que estudian estas carreras como filosofía y letras, sociología y un montón de carreras, licenciatura en filosofía, que no sirven, no vas a ganar plata. Y vos tenés esta gente que está rompiendo las pelotas todos los días reclamando que le aumente, que quieren beca y por la universidad pública y bla, 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 bla. Y se andan rascando, están 15 años para recibirse en estas carreras de mierda que no aportan nada a la sociedad. Sí, ellos te van a decir que es fundamental porque la psicología, la sociología, la filosofía. Pero bueno, si vos estudiás eso, vos ya sabés que probablemente no vas a tener una buena salida laboral. Estudiá ingeniería, estudiá medicina, estudiá un oficio, algo que sea productivo y que te haga ganar dinero. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Fox Cero, y putéenme todo lo que me quieran putear, los zurdos desagradables que andan dando vuelta a estas lacras que quieren vivir del Estado. Putéenme, que me encanta que lo hagan. Ahora, vos fijate la diferencia con estas basuras, estas lacras que tenemos de la izquierda pseudo universitaria. Vos tenés todos estos atletas olímpicos, que yo conozco un par, que se rompen todos los días, que tienen entrenamientos estrictos, que tienen una subvención que es una miseria, porque ¿qué le va a recortar si le pagan? Yo conozco gente que vive en el CENAR, en una habitación muy humilde, que le dan apenas la comida y la beca que le dan ni siquiera apenas le alcanza para ir cada 2 meses a visitar sus familiares en el interior. Y nunca vas a ver una manifestación de atletas olímpicos enfrente al Congreso reclamando para que le aumenten las subvenciones. Te digo, si es por mí, yo le sacaría a todos estos atorrantes de estas ciencias sociales que andan haciendo política, que van a la universidad a hacer política, le recortaría esto y le daría a los deportistas del CENAR, atletas olímpicos, que creo que se lo merecen mucho más y son que con la boca cerrada hacen un trabajo y que realmente te representan al país cuando hay un juego panamericano, un juego sudamericano, incluso más de una vez en un juego olímpico. Esa es mi opinión con respecto a lo que deberían que recortar. Yo creo que no tienen que recortar absolutamente nada, ¿no? Krivtsu Ritual dice que cada uno estudie lo que le guste, Simón. Sea filosofía o economía, exactamente. Pero si vos estudiás filosofía, es probable que no va a tener una gran salida laboral. Probablemente profesor en una escuela, tal vez, y no vas a ganar bien. Porque hoy en día un maestro, un profesor, no gana bien. Y hace 10 años no ganaba bien, y hace 20 años no ganaba bien. Y mi vieja, que es maestra, mi hermano, que es maestro, mi abuelo, que era el maestro, nunca ganaron bien. Es así. Estudiate un oficio. Hoy una persona que sabe un oficio, plomería, electricidad, se llena de plata, porque todo el mundo está buscando gente que trabaje. Pero claro, es más fácil pasarte 15 años rascándote las pelotas en la universidad y haciendo marchitas con el campamento anticomunista y hablando pelotudeces, incoherencias y defendiendo sistemas políticos que no han funcionado, no solamente que no han funcionado, que han llevado la tragedia a muchos países, que agarrar la pala y ponerte a laburar de en serio. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, no, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice Chris, su ritual 91.446. Dice, pero podés ser feliz ganando poco, Simón. La plata no es todo. Obviamente, obviamente. Yo conozco gente que tiene lo justo y necesario y es mucho más feliz probablemente que Galperín, Midland y grandes empresarios y que muchos millonarios. De hecho, los grandes dramas familiares,
problemas de adicciones, suicidios y un montón, cuernos y un montón de problemas pasan en gente que es muy adinerada. Yo no digo que la plata es todo en absoluto. La plata es solamente, yo creo que es bueno tener lo básico, poder tener un lugar donde vivir, comer bien, y en el caso si que te quieras dar un gusto, por ejemplo nosotros que hacemos culturismo, poder comer un poco mejor, poder comer un buen corte de carne, poder comer pescado, que es un poco caro, y estos serían los gustos, los básicos. Yo no digo que tenés que llenarte de plata para ser feliz. Ahora, si vos vas a estudiar, otra vez, lo repito por cuarta vez, si vas a estudiar licenciatura en filosofía o alguna carrera relacionada a las ciencias sociales, vos ya sabés que no vas a tener una gran salida laboral. Entonces, después no rompas las pelotas para que te den becas, para que te aumenten el sueldo y un montón de cosas, porque vos elegiste y normalmente vas a ver que los que estudian esa carrera generalmente son nene de papá, nene de mamá con una muy buena situación económica o una relativamente holgada situación económica que como no la necesitan, estudian toda esta carrera y después van a romper las pelotas para que venga el Estado a que le den subvenciones para estar 20 años para recibirse, ¿no? Eh, dice The Plot, hablemos de Canning, así se pica. No, 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 no. No hablen mal de Canning, que es un culturista. Le mando un saludo a Canning, uno de los culturistas no competitivos más grosso, más mediáticos que hay en la Argentina, ¿no? Un saludo para Canning. Bueno, ahí están haciendo alguna alusión a algunos nombres. Bueno, son temas que mucho no se puede hablar tampoco en redes sociales, ¿no? Y bueno, con eso estoy bastante de acuerdo con lo que dice Palomón 77. Bueno, el pueblo quiere escuchar la opinión de Padilla al respecto de estos temas. Estoy en contacto con Padilla, íbamos a hacer el 2 de abril la inauguración de Fin de Más Estudio. Ya está casi listo el estudio, la parte mobiliaria, falta conectar toda la parte técnica. Y gracias, no me acuerdo quién fue el suscriptor que me recordó que el primer video, el 18, cumple 10 años. Ya cumplimos 10 años en YouTube, en Fin de Más. Qué locura, ¿no? Obviamente que antes era un video cada un mes, cada 2 meses. En la pandemia empezamos a darle un poco más de importancia y ahora estamos haciendo más material y va a venir mucho más material. Cada vez hay más youtubers, que te diría que hay casi más youtubers y más influencers que gente que pueda consumir. Hay más oferta que demanda últimamente. O sea que es bastante difícil mantener la cantidad de audiencia en un canal, por eso les agradezco a todos ustedes que ponen el like, que comparten el video, que se suscriben, porque me dan ánimo para seguir haciendo este tipo de material. Esto es un poco improvisado, ¿no? En casa, cuando estemos con el estudio, más un montón de ideas muy buenas que tengo que quiero realizar este año, cuando se descomprima un poco el tema de los 3 gimnasios que se están por abrir, me voy a dedicar un poco más, a darle un poco más de importancia y sobre todo a plasmar muchas ideas. Pero el fenómeno que está viviendo YouTube es extraño. Estás viendo cada pelotudo diciendo, YouTube y redes sociales, ¿no? Ni hablar Instagram, por suerte no tengo TikTok, pero las pelotudeces que me mandan, o que a veces me aparecen random, yo digo, no puede ser que haya gente, primero haciendo estas boludeces, después boludos como yo que le está mirando, y los comentarios ridículos, es todo un despropósito. Y después tenés un canal como el de Robert Castellano, que no lo conozco personalmente, no tengo contacto con él, que te hace un video de 30 minutos, que es oro, no oro en polvo, oro, ¿cómo sería? Oro en video, imperdible todo lo que hace Robert Castellano. Bueno, en algunas cosas no coincido, pero en el 80% coincido. Y es importantísimo la información que da un tipo, por ejemplo, de hablar también José María Forte, Raúl Carrasco, y después canales como, bueno, le mando un saludo al Nota también, que también lo vamos a tener cuando inauguremos el estudio, lo vamos a tener al Nota, Iron John, con los que estoy en contacto, y después tenés
estos personajes que tienen decenas de miles de vistas que vos después no podés comprender, y sí lo comprendés, porque por algo la sociedad está viviendo los tiempos, estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, justamente esto es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Bueno, esta pregunta yo sabía que me la iban a hacer, y está muy bien que me la hagan, la hace Ariel Saldi. ¿Qué opinás del cuerpo del hijo de Arnold Schwarzenegger? Hace poco ganó una o dos competencias, ganó dos competencias. En la primera competencia no estaba muy bien, en la segunda bastante mejorado. Vamos a aclarar que es otro de los despropósitos, porque creo que fue en la NPC Naturals. Repito, no sé por qué tienen que hacer una competencia natural en una asociación de la NPC que es y lo mismo en la IFB, ¿no? Con la tradición que tiene. Y ahora creo que fue NIMBA, que es una asociación natural, una de las más importantes de Estados Unidos. Y en el último se lo vio bien. Ahora, fíjense más allá de que sea natural o deje de ser natural, eso es un detalle menor, fíjense cómo la genética no se hereda. Porque si bien este muchacho, que yo lo he conocido, he charlado en el Golf, en los últimos dos viajes me lo cruzo porque entrena en el Golf, pibe más simpático, aparte que habla español perfectamente, afortunadamente para poder charlar. Fíjense cómo él le puso mucho huevos a su último entrenamiento. Yo lo vi a entrenar con un compañero, entrenaba muy bien, se ha preparado muy bien. Y más allá de que sea natural, que probablemente lo sea, ¿por qué no? Arnold, cuando tenía, él no sé qué edad tendrá este muchacho, debe estar cerca de los 30, entre 28 y 30 años, no lo sé. Tiene un lindo físico, muy lejos de lo que es un físico de un culturista importante, competitivo, ni hablar de profesional. Y bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero si es natural, Arnold no era natural. Sí, pero vos ves fotos cuando estaba en Graz, en Austria, ese Arnold de 16, 15, 16 años, 17 años, que no solamente era natural, probablemente no sabía lo que existían los anabólicos esteroides, y el tipo ya te tiraba algunas poses siendo un pendejo, y vos ya veías ese pico, ese pecho, vos ya veías que eso iba a ser, más allá de lo que haya usado o dejado de usar, vos ya veías un físico diferente que iba a tener un gran despliegue. Este muchacho, Joe Baena, que heredó bastante los genes de Arnold, se parece mucho más Joe Baena se parece mucho más a Arnold que el resto de los hijos de Arnold, que tiene con esta María Shriver. El otro son unos gorditos, están más o menos. Este pibe tiene un muy buen físico, pero fíjense como la genética no muy rara vez se puede heredar. Puedes tener un buen físico, pero no ese físico de alta competición. Hay un par de excepciones, hasta por ahí nomás. La más notoria es la de Sergio Oliva Jr., que obviamente no tiene la genética que tenía el padre, Sergio Oliva, pero es una muy buena genética, sin llegar a ser un número uno como lo es o lo fue el padre. Tiene una gran genética a nivel profesional, no para un Olimpia tal vez, pero para ser un top 5 en cualquier campeonato profesional. La genética no se hereda al 100%. Joe Baena. Gracias por toda la gente que se está conectando. La verdad que tengo que darle un poco más de agilidad, más continuidad. Yo les prometo a todos ustedes, yo tengo muy buenas ideas para hacer en YouTube. Algunas muy innovadoras, lo que pasa es que no tengo tiempo. Porque aparte de los gimnasios, justo me preguntaban con las máquinas que van a venir, ahora están entrando máquinas, por ejemplo, entraron máquinas le mando un saludo, un abrazo a Tony de Frequency Fitness, creo que son las mejores máquinas nacionales, o una de las mejores máquinas nacionales. Ya fue para Abasto y para Abasto y para Abasto y para Palermo fueron dos hip thrust 3D de Frequency. La semana que viene, Tony, no me falles, no me demores, va a una Hack 45 espectacular, la que tiene Frequency, que va para Abasto. Y los que conocen
lo que es Findesquín, Buedo, en calle San Juan, ya directamente no se puede entrenar de tantas máquinas que hay. Vino una línea completa de la marca BES, que son espectaculares las máquinas, se van agregando, se van reemplazando y se van agregando. Yo creo que es el de Buedo uno de los gimnasios más completos de la Argentina. Nos quedó un poco chico el lugar, pero se maximizó lo más que se pudo el espacio. ¿Mm? ¿Conociste a Ramón Puig? Sí, claro que lo conocí. ¿Quién no conoció a Ramón Puig? Dice Lauti Salmón, ¿conociste a Ramón Puig? ¿Tenés alguna anécdota con él? ¿Y por qué es tan respetado en el culturismo argentino? Bueno, Ramón Puig es la excepción que confirma la regla, que siempre digo que un gran entrenador tiene que haber sido un gran culturista, no necesariamente un Mister Olimpia o un top 10 de Olimpia, pero tiene que tener, como pasa en el fútbol, los grandes entrenadores. Bueno, voy a hacer memoria muy rápidamente. Bilardo, Menotti, Scaloni, casi todos jugaron la selección. Más allá de la desavenencia que tuvo en River, Gallardo, y lo mismo pasa en Boca y en todos los clubes, los grandes, hay siempre una excepción, ¿no? Ramón Puig es la excepción que confirma la regla que todo buen entrenador, porque cuando hablamos de Diorio, de Mauro Cherokee, por ahí no fueron campeones mundiales, pero fueron muy buenos culturistas y pudieron transmitir toda esa experiencia e ir perfeccionándose en lo que es la competición. Lo mismo pasa con Rafa Gómez o con Lucas Cores. Estoy hablando de entrenadores argentinos. Y en cuanto a Ramón, no respetado solamente en Argentina, sino muy respetado en todo el mundo y sobre todo en España. Te voy a contar muy rápido una anécdota. Cuando fui a competir al Mundial, que logré un valioso séptimo puesto, no fui en mi mejor condición, pero fue una linda experiencia ese Mundial de la UABA que gana Silvio Sánchez en Cuxhaven, en el norte de Hamburgo, norte de Alemania, en la costa del Mar del Norte, mucho frío. En ese Mundial que estaba Ramón Puig, era sorprendente ver cómo cuando estábamos el día, no sé si era el día anterior o posterior al torneo, cómo venía Ramón, se sentaba en la mesa y venía un ruso y tenía una conversación pidiéndoles consejo. Le hablaba en ruso. Después venía un italiano, lo saludaba y tenía una conversación y hablaba en italiano. Creo que habla como 7 idiomas. Un políglota, realmente políglota, porque hablar 3 idiomas no es ser políglota, pero hablar 7 idiomas sí es ser políglota. Y yo veía con el respeto que venían atletas de todo el mundo a consultarlo a Ramón Puig. Y pueden preguntar en España, él trabajó prácticamente con todos los culturistas eh, españoles, o con la gran mayoría, y tiene un gran respeto, a pesar que, bueno, digamos, como él siempre mismo dice, yo nunca toqué una pesa, soy una persona obesa, y el argumento, ahora no sé si me lo preguntaste, creo que sí, cuál es la razón, por qué. Y él en alguna entrevista, o no sé si él me lo dijo personalmente, él dice que justamente una de las fortalezas que tiene en su preparación es que, a diferencia nombré muchos grandes atletas, que son grandes preparadores, como puede ser Raúl Carrasco o Francisco Espín Méndez, por ejemplo, entre otros tantos, el atleta no lo ve como un competidor, le tiene otro tipo de respeto como entrenador. Después, cómo aprendió, eso fue un proceso muy largo, él trabajó con Vin Gironda en los años 70, escribiendo, haciendo dibujos en los libros, bueno, viene toda una historia que él te la puede explicar. Ahora, simplemente quiero terminar con esto, uno de los grandes consejos que dio Ramón Puig, o Ramón Puig, o Puig, o Puig en catalán, fue a Pastelnik cuando Pastelnik le hizo una pregunta. Ramón, antes de irte, te voy a hacer una pregunta. Y dice Pastelnik, le voy a hacer una pregunta porque yo quería mejorar los femorales en esa época. Y le dice, Ramón, ya se estaba yendo Ramón, una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer para femorales? Quiero mejorar mis femorales. Y Ramón se da vuelta, lo mira y le dice, ¿quieres femoral? Haz femoral. Y eso quedó para la historia. ¿Quieres femoral? Haz femoral. De ahí viene, ¿no? ¿Qué opinás del cambio físico de Mármol?
Ay, justo estamos hablando de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol en los Pinjapiedras, pero no sé quién es Mármol. Capaz que lo conozco y en este momento no lo sé, ¿no? Bueno, por ejemplo, el carnicero dice que Nasser, el Zombati, un bocho, tenía mucha capacidad, también hablaba varios idiomas, ¿no? Varios idiomas. Otro que habla varios idiomas es Clarence Seedorf. Hay mucha gente muy inteligente en el culturismo también, como hay gente que no lo es tanto, ¿no? Como pasa. Pero vos fijate los prejuicios, ¿no? Cómo es la gente. Cuando, cuando hablan de culturismo, el culturismo siempre, y voy a contar una anécdota, esto le va a interesar, hay muy pocos que saben esta anécdota, ya que a ustedes yo sé que les gusta que le cuente las anécdotas. Fíjense qué prejuiciosos que somos los argentinos, y esto viene con respecto al culturismo, ¿no? Hay muchos prejuicios porque como hay mucha gente, o hubo mucha gente muy inteligente dentro del culturismo, estábamos hablando de un entrenador como Ramón Puig o Puig, pero Mike Menzer dicen que era un tipo muy preparado, con un gran conocimiento sobre, aparte de la biomecánica, sobre la física. Tenemos políglotas como Nasser El Zombati y mucha gente muy preparada, pero el prejuicio siempre fue sobre los culturistas que eran brutos. ¿Entendés? Tienen una mancuerna atravesada en la cabeza y bien, el que conoce realmente lo que es el culturismo en general, no quiere decir que todo el mundo sea así, para poder progresar en el culturismo tenés que tener, aparte de tener unas pelotas así y una gran genética, tenés que estar preparado intelectualmente para tener ciertos conocimientos que probablemente los puedas aplicar. No digo que los culturistas son genios o que haya muchos culturistas que estén postulados para ganar el premio Nobel en alguna ciencia. Pero hay muchos culturistas muy inteligentes y yo creo que el promedio, al menos lo que yo conocí, el promedio de los culturistas que yo conocí, tienen un nivel intelectual un poco más elevado. No voy a hablar de coeficiente intelectual, sino una capacitación superior al medio de la población. Bueno, en los tiempos que estamos viviendo eso no sería tan complicado. Ahora, fíjate el prejuicio que hay que cuando hablamos, por ejemplo, de los futbolistas, mucho no se los critica con respecto al grado de cultura que pueden tener. Y cuento la anécdota. Resulta que hace muchos años había un programa, creo que era en Teis Sport, todos lo conocen a Gonzalo Bonadeo, tal vez el argentino y uno de los periodistas que más sabe de deportes del mundo, de todos los deportes, y desde la Asociación de Físico-Culturismo, Livio Ferrari, que era parte de la asociación, fue a entrevistarse con Bonadeo para ofrecerle de traer un culturista y hablar sobre culturismo en su programa de televisión, en TIC Sport, que hablaban de todo tipo de deporte. ¿Sabes lo que le contestó el gordo Bonadeo, que ahora no es tan gordo? Le dijo, mira, acá no vamos a poder poner culturismo. ¿Sabe por qué? Porque el culturismo es un deporte grasa. Por eso no tenemos interés de hablar de culturismo. Esa fue la respuesta y ese fue el prejuicio de una persona muy instruida y que sabe mucho de Bonadeo. A mí me gustaría saber si hoy Bonadeo tiene los conocimientos de todos los beneficios que aportó el culturismo en la actualidad a lo que es la medicina aplicada a la longevidad, por ejemplo, y de todo lo que aportó el culturismo desde la experiencia a la ciencia y de la importancia que tiene hoy en día el culturismo en cantidad y volumen de cantidad de competidores que hay y cómo el culturismo fue la base para que hoy en día el fitness, culturismo, como quiera llamarlo, sea un fenómeno mundial y sea algo prácticamente imprescindible para todos, para todos, incluso para vos, Monadeo, que alguna vez dijiste que el culturismo era un deporte grasa. Así era este gordo Bonadeo. Ojalá haya cambiado, ¿no? Quique Feldman lo nombra, Quique Feldman entrenaba en el viejo Buenos Aires Open,
un gran personaje. Quique Feldman compitió con Safdie. De hecho, siempre recuerda, siempre recuerda a Quique Feldman que, vos podés creer, estaba muy bien Quique Feldman. Quique Feldman, para los que no lo conocen, es un periodista deportivo de acá de Argentina que le tocó competir justamente con Safdie. Mirá qué mala suerte, ¿no? Y ya vamos terminando. Vamos a la última pregunta. Dicen que es un vendehumo Bonadeo. Es un tipo que sabe muchísimo, ¿eh? Lo que sabe de deporte es impresionante. Pero bueno, se equivocó con su prejuicio ante el culturismo. Qué bien le hubiera venido a él haber hecho culturismo para cuando perdió todo el peso que perdió, mantener algo de masa muscular y, lo voy a decir con estos términos, que se vea un poco más saludable a esta altura del partido con todo el peso que perdió. Tener 6 7 kilos más de músculo encima, en vez de tratar de deporte y grasa, interiorizarse de lo que es realmente el culturismo, ¿no? Ah, esta es una pregunta difícil, ¿eh? Me hacen pensar, me hacen pensar. Después voy a hablar un día, esto es para ir terminando, creo que va a ser la última pregunta probablemente, lo que es el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Yo cuando estoy hablando, todo lo que estoy hablando en este momento con ustedes, en este preciso momento, esto es pensamiento rápido. Yo no estoy pensando cuál es la próxima palabra que voy a decir cuando hablo del pensamiento rápido y el pensamiento lento. Y eso fluye, fluye, fluye y no consume mucha glucosa, no consume energía. Por eso es muy, muy rápido y por eso la inteligencia artificial actualmente puede reemplazar fácilmente al hombre en el pensamiento rápido. Por eso se equivoca tanto. Pero el pensamiento lento, que es por ejemplo lo que yo voy a hacer ahora, que voy a pensar la pregunta que me están por hacer, ahí cuando esto es científicamente comprobado, no es algo que se me acaba de ocurrir, cuando yo me concentro para responder alguna de sus preguntas como la siguiente, ya empieza el pensamiento lento, donde yo ya me tengo que concentrar y ahí empiezo a utilizar mayor cantidad de energía. Necesito más cantidad de energía para pensar la pregunta, a diferencia de anteriormente cuando yo hablaba muy rápido y no pensaba demasiado en lo que iba a decir, a diferencia de lo que voy a decir a continuación. Por eso, cuando yo termino de estar 2 o 3 horas en un vivo y tratando de explicar algunas cosas que las tengo que pensar y aplico ese pensamiento lento, termino muy cansado. Muchas veces termino más cansado que un entrenamiento. Eso es por el consumo, el cerebro, la energía que necesita para procesar los conceptos, más allá que esté más o menos equivocado, el esfuerzo que yo tengo que hacer para transmitir lo que va a procesar mi cerebro. Entonces, esa es la diferencia entre el pensamiento lento, el pensamiento rápido y lo que en un futuro probablemente la inteligencia artificial vaya a reemplazar, que es ese pensamiento lento, que también va a llevar mucho más energía incluso para la inteligencia artificial. O sea que es muy interesante esto del pensamiento rápido y el pensamiento lento con respecto a que yo antes no me daba cuenta por qué terminaba tan cansado después de hacer un vivo de 2 o 3 horas. Y ahora lo sé un poco más después de haber investigado sobre la energía que necesita el cerebro para proyectar el tipo de pensamiento. Y la pregunta, ¿cuál es la pose de física? Esto lo pregunta Porteño, sí, con Enie, dice. Ahora sí, la última pregunta. Porteño.com.enie. ¿Cuál es la pose de físico-culturismo que más te luce, Simón? Hacela. Bueno, acá lo único que pueden ver es una doble bíceps. Te puedo hacer una doble bíceps. No puedo hacer mucho más porque no se me ve. Esto es muy personal. Creo que me estás preguntando a mí. Después, yo te puedo agregar una de mis mejores poses. En un momento fue la de tríceps. Creo que
alguna musculada me queda muy bien, si bien no es reglamentaria, muchas veces no es reglamentaria, me queda muy bien una musculada, sobre todo porque disimulo mi falta de expansión en los dorsales. He mejorado mucho la doble bíceps de espalda, que era mi peor pose, pero te voy a ampliar la respuesta. En general, no la que más lucen, o sí las que más lucen y que son definitorias, en culturismo de competición, que a veces uno no le presta mucha atención, son la doble bíceps de espalda y la doble bíceps de frente. Esas dos poses, y a veces junto, cuando están muy parejos, a una de abdominales y piernas, son las poses que te definen el torneo. Porque una pose de perfil, como un pecho de perfil, y es muy difícil, tenés que tener una genética muy mala para que quede mal. Siempre la podés mejorar, le buscás la vuelta y no va a haber mucha diferencia entre un atleta y el otro. Ahora, cuando vos te pones de frente, cuando levantás los brazos, cuando mostrás la cintura, la cadera, la comba de las piernas, la separación muscular, ni hablar de espalda, donde tenés que mostrar la densidad, los glúteos, posiblemente y muy pocas veces ripiados, y unos femorales totalmente despejados, en esa doble bíceps de espalda y en esa doble bíceps de frente se va a ver el ganador normalmente de una competición, sobre todo cuando están muy parejos. Así que la pose más importante, las poses más importantes en el culturismo es doble bíceps de frente, doble bíceps de espalda y en un resultado muy cerrado, la pose de abdominales y piernas que puede definir la competición. Y con esta última pregunta, me quedan un montón de preguntas más. Terminamos porque yo me tengo que ir a comer y después me tengo que ir a entrenar y tengo que dormir la siesta. Si me hace tarde para dormir la siesta, ya viene la medianoche, o sea que voy a dormir una siesta de 1 de la mañana a 3 de la mañana aproximadamente. Así que le voy a agradecer, hay un montón de preguntas, hoy se conectó mucha gente. Yo le voy a poner la mayor la que pueda para que seamos cada vez más y tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Si viene fin de más estudio, quedo en deuda con ustedes con 2 programas, 2 videos, uno de Ricardo Fort, que nunca lo termino de armar. Muy pronto, eso ya lo terminé de escribir. Lo hice en el viaje cuando a la vuelta de Tailandia, por gentileza, ayer hablé con Dross, gentileza de Dross Rotzank, que va a hacer la locución, los 7 culturistas que podrían haber ganado el Mister Olympia, pero jamás, ese jamás por sugerencia de él, pero jamás lo lograron. Ya lo redacté, es mi punto de vista, son los 7 culturistas que podrían haber ganado, o deberían haber ganado, o podrían haber ganado, pero jamás lo lograron. Locución de Dross Rotzan y edición de Germán Torres, que es un gran editor. Un programa muy interesante que muy pronto va a estar con ustedes. Así que gracias a los que se están despidiendo por dejar su like. Voy a despedir de toda esta gente tan amable que me acompañó como siempre, que siempre tiene preguntas muy interesantes. Voy a descartar este video. ¿Quién quiere ver un video que ha sido vivido? Y a todos ustedes, como dice The Plot, un abrazo al Tano, que está en el cielo y siempre nos va a estar acompañando. Y bueno, sí, acá hablan de Menser. No. Me pregunta si soy entrenador de Dross. No. Yo soy consejero fit de Dross. Informalmente le doy algunos tips. Dross ahora se mudó, él entrenaba en Fitness King Vicente López, porque vivía en Vicente López, se mudó a Pilar, a una casa espectacular, y se está armando un equipamiento para entrenar en la casa, porque él le gusta, él es como yo, es muy de su casa, entonces le estoy aconsejando para que se arme un buen equipo para poder entrenar, porque le gusta mucho entrenar, él sigue corriendo todos los días, trata de mantener y come muy bien. Cambió su vida, el culturismo lo ayudó a cambiar la vida y te lo puede contar y no es una frase hecha y a cuánta gente le cambió la vida. Así que bueno, un saludo muy grande para Dross. Ya lo tengo redactado, se lo tengo que enviar, él le va a hacer la locución y después se hará
se hará el video y creo que va a ser uno de los videos muy interesantes. Así que, ya para terminar, agradecerles por acompañarme hasta este momento y, como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculosos.